Lectura, Evangelio, reflexión y santo de hoy, jueves 11 de septiembre del 2025. Hoy celebramos a los santos Proto y Jacinto, mártires cristianos del siglo II. Su martirio está comprobado por muchos hallazgos y están presentes en el martirilogio. Eran dos hermanos esclavos cristianos, eunucos, que ayudaban a su patrona, Eugenia, convirtiéndola a la fe. Luego hacen lo mismo con su amiga Basila, cuyo prometido la acusó, y los tres fueron asesinados bajo el imperio de Valeriano y enterrados en la catacumba de Basila, Salaria. Sus reliquias fueron veneradas en el altar de los santos Cosme y Damián en la Basílica de San Giovanni Battista en Roma. Santos Proto y Jacinto, rueguen por nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes tengan amor, que es el vínculo de la perfección y unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 150. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras, alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aclamación antes del Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Lucas, capítulo 6, versículo 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan serán medidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, hoy es jueves 11 de septiembre del 2025, jueves eucarístico, jueves sacerdotal en el cual nosotros los cristianos católicos nos reunimos en el templo parroquial, en la Santa Misa y en la adoración para adorar a Cristo Jesús y orar por todas las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa, consagrada, misionera y contemplativas. Este día debemos nosotros dedicarlo con mucha fe y mucha oración al Santísimo Sacramento y también participar de la Santa Misa con esa fe y ese entusiasmo y compromiso cristiano. Hay varias cosas que reflexionar en este día. Hoy, como ya lo he dicho antes, estamos 11 de septiembre. Y justamente en este día estamos nosotros celebrando un año más de este atentado terrorista de las Torres Gemelas en el 2001. Ya son 24 años que estamos celebrando de este terrible atentado de las Torres Gemelas allá en Nueva York, Estados Unidos, donde murieron como unas 3,000 personas aproximadamente, de entre ellos alrededor de 15 hermanos ecuatorianos y también muchos hermanos latinoamericanos que trabajaban en estas Torres Gemelas. Que el Señor perdone los pecados de estos hermanos y los tenga gozando de su gloria, y a quienes provocaron este atentado, a los terroristas, les conceda la gracia de convertirse, para que tantos estos terroristas y tantos terroristas en el mundo que están causando tanto daño, tristeza y dolor, muerte y derramamiento de sangre de personas inocentes, puedan encontrarse con Cristo y convertir sus vidas al Señor. También hoy está cumpliendo año un hermano mío que se llama Jorge y le decimos Giorgi en España. Que el Señor lo bendiga a él y a todas las personas que también están cumpliendo años hoy. Hoy también estamos celebrando a estos santos Proto y Jacinto, que fueron martirizados eran hermanos por el hecho de ser cristianos, por el hecho de ser cristianos en el siglo II, como lo hemos escuchado. Tenemos aquí este ejemplo también que nosotros estamos llamados como hermanos y como familia a ser santos. Y luego después la palabra de Dios, sobre todo la primera lectura, es muy clara, muy fuerte, muy contundente, que no necesitaría tanta reflexión ni explicación porque la palabra habla por sí sola. Sin embargo, vamos a parafrasear un poco algunos versículos, algunas palabras clave, tanto de la primera lectura, el Salmo y del Evangelio, para que nos ayuden para nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo sigue hablando a los colosenses y nos encontramos con el capítulo 3
y versículo 12 al 17. Y como hemos dicho ya ayer y anteriormente, nosotros pues seguimos sobre estas consecuencias, hablando sobre estas consecuencias éticas de la nueva vida de los creyentes en Cristo Jesús, como lo hemos escuchado en Colosenses capítulo 3, versículo 14. ¿Sí? Es la vida, una vida moral, una vida ética totalmente diferente. Y claro, y cuando hablamos de la parte ética y moral, esto a todos nos exige muchísimo y nos pone los pelos de punta. Y el apóstol Pablo comienza diciendo, puesto que Dios nos ha elegido a nosotros y nos ha consagrado a Él y nos ha dado su amor, comienza aquí con una lista de normas morales y éticas. Sean compasivos, compasión, ¿sí? Compasión los unos a los otros. Magnánimos, es decir, seamos generosos, bondadosos. Seamos, ¿qué más? Humildes. ¿Sí? La humildad sobre todas las cosas. Uno, cuanto ya lo hemos dicho en una ocasión o en otros momentos, cuanto más nos acercamos a Cristo, más humildes debemos ser. Cuanto más sabemos, más humildes. Cuanto más ganamos en nuestros trabajos, más humildes. Cuanto más nos preparamos, más humildes. En cuanto más sabemos, más humildes y sencillos debemos ser. Luego, seamos afables, seamos pacientes. Santa paciencia que debemos tener cada día en nuestras vidas. Paciencia con nosotros mismos, paciencia con los demás, paciencia con nuestra familia, paciencia con nuestros amigos, paciencia con nuestros hermanos, paciencia con nuestros compañeros, amigos. Luego continúa diciendo el Señor a través del apóstol Pablo, soportémonos unos a otros mutuamente y perdonémonos. Sopórtense y perdónense cuando tengan quejas contra otros, como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Oiga bien, soportarnos mutuamente, perdonarnos mutuamente cuando tengamos quejas. Y aquí reflexionamos que no debemos ser imprudentes hablando mal del esposo, de la esposa, del compañero, de la compañera, del amigo, de la familia. Cuando tenemos una queja, tenemos nosotros que dialogar y luego soportarnos, perdonarnos. No tenemos que ir a divulgarlo a todo el mundo. Mire que yo me he peleado con mi hermano, con mi hermana, me he peleado con mi familia, me he peleado con mi compañero. No. Eso de allí no es ético ni tampoco moral, como estamos viendo en estos días. Eso es imprudencia. Lo mejor es que cuando hay alguna situación, como ya dice el Señor en el Evangelio en otro lado, si tenemos algo contra nuestro hermano, vayamos a solas a dialogar con él. Si nos escuchan, lo habremos ganado. No nos hace caso 2 o 3 personas, porque debe haber testigos, como en la costumbre de los israelitas. Siempre que las cosas se hacían, era con testigos. Si no, hay que decirlo a la comunidad para que vayamos a hablar con él y luego podamos perdonarnos. Y en fin, así sucesivamente. Pero no considerarlo enseguida como paganos. Que a veces eso es lo primero que hacemos. Tenemos algo contra alguien y enseguida lo consideramos como un pecador público. Y ya está. Y nos olvidamos de dialogar con él. El diálogo con amor, el diálogo fraterno, con eso podemos conseguir, pero tantas cosas en nuestra vida, tantas cosas. Cuando tengamos quejas contra el otro, como el Señor nos ha perdonado, perdónense ustedes. Y las quejas es contra alguien concretamente, vayamos a hablar con él, pero no vayamos a quejarnos con todo el mundo, difamando al hermano, a la hermana, o poniéndolo en evidencia.
Y luego continúa el apóstol Pablo diciendo, y sobre todas estas virtudes, tengan amor, tengamos amor, que es el vínculo de la perfección, de la perfecta unión. Oiga bien, de todas estas virtudes tengamos amor. Como ya diría en otro lado el apóstol Pablo, porque el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor lo puede todo. O sea, y una de las virtudes principales, el amor es como la base de todo. Es la base del vínculo de la unión perfecta o de la perfecta unión. Amor. ¿Tenemos amor en nuestras vidas como base de todo? Que en nuestros corazones reine, ¿qué cosa? Que reine la paz de Cristo, que esa paz a la que hemos sido todos nosotros llamados como miembros de un solo cuerpo, reine en nuestras vidas. Y luego el Señor, a través del apóstol Pablo, nos sigue diciendo, finalmente seamos agradecidos, cosa que a veces no hacemos. Decía mi obispo, que me ordenó que en paz descanse, que nosotros los manavitas a veces nos hemos olvidado de decir la palabra mágica, la palabra gracias. Y a veces pasa con nosotros que nosotros no somos agradecidos con Dios y con tantas personas que nos sirven, que nos ayudan. Esto, agradecidos. Y luego continúa diciendo el apóstol Pablo, y que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza, la palabra de Cristo, ahí está la base, la palabra de Dios, que es fuente, que es vida, que es luz para nuestras almas. Y luego dice el apóstol, y enseñémonos y aconsejémonos los unos a los otros, lo mejor que sepamos. Ya, aconsejémonos, enseñemos al otro, los unos a los otros, porque esto es clave. O sea, a veces nosotros somos egoístas con nuestros conocimientos, nuestra experiencia que tenemos. Es verdad que hay cosas que no se pueden decir ni enseñar así directamente, obviamente. Eso es claro. O sea, lo que se conoce como la ética profesional. ¿Eh? Hay cosas que solo la sabe la persona que la sabe, pero sin embargo hay cosas básicas que las podemos compartir en nuestras vidas, pero con amor, con cariño. Y podemos también edificar al otro. Con el corazón lleno de gratitud, alabemos a Dios. Esto es hermoso, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, y todo lo que digamos y todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor, y dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo. Estos consejos, estas listas de virtudes que el apóstol Pablo nos da son magníficas para poder comenzar bien este día jueves eucarístico, jueves sacerdotal, como vemos en esta hermosa imagen, el pan, el vino, la cruz, el rosario que está allí, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, que podamos comenzar a ver nuestras vidas de manera diferente, que podamos tener estas bases que son básicas para que nosotros podamos tener claro lo que queremos ser y cómo queremos vivir este día y en nuestras vidas. Y haciendo honor a lo que dice el apóstol Pablo en la primera lectura, que debemos alabar a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, en el Salmo 150, el último salmo de la Sagrada Escritura, son 150 salmos, dice aquí este hermoso salmo, alabemos al Señor con alegría, alabémoslo al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento, alabémoslo por todas sus obras que ha hecho por nosotros, por sus inmensos regalos, alabémoslo tocando trompeta, alabémoslo con arpa, alabémoslo al Señor con cítara, alabémoslo con tambores, con danza, alabémoslo con cuerdas, con flautas, con platillos sonoros, alabémoslo al Señor en todo momento. Y todo ser viviente alabe al Señor. O sea, que nuestra alabanza al Señor nunca nos falte en nuestras vidas.
Y luego continuamos ya en el Evangelio de Lucas capítulo 6, que el Señor nos dice así: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y bendigamos a quienes nos maldicen. O sea, el mundo nos dice, odia a tu enemigo. El Señor nos dice, amemos a nuestros enemigos. El mundo nos dice, aborrece a los que te maldicen. Y Jesús nos dice, bendigan a quienes los maldicen. O sea, son palabras tan bonitas que debemos repetirlas siempre en nuestra vida, así como repetimos el Santo Rosario, de estas alabanzas, así como los salmos, que son repetitivos en señal de alabanza. Y también estas frases nos vienen muy bien a nosotros para que podamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y nos rodeemos de todo lo positivo, de todo lo hermoso, de todo lo lindo de la vida, del Evangelio. Que tratemos a los demás como queremos nosotros que nos traten, que amemos a quienes nos caen muchas veces mal, que amemos a la gente que tenemos tantas dificultades en nuestras vidas, que amemos de todo corazón a las personas que muchas veces tienen mucha diferencia. Amemos a nuestros enemigos y hagamos el bien, prestemos sin esperar recompensa. Seguimos con estas indicaciones que el Evangelio de Lucas nos dice: no juzguemos y no seremos juzgados, perdonemos y seremos perdonados. Que el Señor sea el que nos ayude en este día, jueves eucarístico, jueves sacerdotal, que nos ayude a todos nosotros a cada día dar pasos firmes a la luz de la palabra de Dios, con todas estas enseñanzas del apóstol Pablo, del Salmo y del Evangelio. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias a cada uno de ustedes por mirar, por escuchar, compartir, suscribirse, comentar estos audios, videos, para que siga llegando a más hermanos, escuchen la palabra, se conviertan a Cristo y de esta manera podamos difundir cada momento la palabra de Dios. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen jueves eucarístico, buen día para cada uno de ustedes y será hasta una próxima ocasión. Chao, chao, un fuerte abrazo, bendiciones.